Situado en el noroeste del continente africano, Mauritania es un país cuya identidad se forja en el cruce entre el desierto y la tradición. Con una extensión territorial que supera los 3.570 kilómetros cuadrados y una población diversa que convive en armonía con un entorno que impone desafíos diarios, este país se distingue por su geografía imponente y su historia milenaria. Sus vastas dunas de arena, interrumpidas por oasis y ríos esporádicos, cuentan la historia de antiguas caravanas que cruzaban el desierto en busca de riquezas y saberes. Los paisajes de Mauritania, aunque a simple vista puedan parecer austeros, esconden una belleza que se revela en cada atardecer y en la quietud de la noche estrellada. La cultura mauritana se nutre de tradiciones orales y prácticas ancestrales que se han transmitido de generación en generación. En un país donde el desierto es tan implacable como inspirador, las costumbres y rituales tienen una profunda conexión con la tierra y el clima. Las festividades tradicionales, los relatos de los ancestros y la poesía que se declama al calor de las hogueras son solo algunos de los aspectos que han permitido a esta nación mantener viva su identidad cultural a lo largo de los siglos. La influencia del Islam, que llegó a estas tierras hace más de 500 años, se entrelaza con las tradiciones nómadas y las creencias preislámicas, creando un mosaico cultural único que fascina a quienes tienen la fortuna de conocerlo. Uno de los elementos más destacados de la vida en Mauritania es la importancia que se le da a la hospitalidad. En un entorno donde el agua y las sombras son tesoros invaluables, recibir a un visitante con generosidad es una norma sagrada. Las casas tradicionales, construidas en adobe y decoradas con motivos geométricos, se convierten en refugios donde la historia y la modernidad conviven en perfecta simbiosis. A lo largo y ancho del país, las comunidades han desarrollado una red de rituales y costumbres que fortalecen los lazos familiares y comunitarios, haciendo de cada encuentro una celebración de la vida y del espíritu colectivo. La música y la poesía son otros de los pilares fundamentales de la identidad mauritana. Con instrumentos como el tidinit y la ardin, las melodías que surgen de las manos de músicos locales evocan el misterio del desierto y la fuerza de sus tradiciones. Cada nota y cada verso son un eco de las antiguas leyendas que hablan de héroes, amores imposibles y de la eterna lucha entre la naturaleza y el espíritu humano. Así, en cada rincón del país, la expresión artística se erige como un puente que conecta el pasado con el presente, invitando a quienes lo visitan a sumergirse en un universo de sensaciones y emociones profundas. La economía de Mauritania, históricamente basada en el pastoreo, la agricultura en oasis y el comercio transsahariano, ha sabido adaptarse a los tiempos modernos sin renunciar a sus raíces. Aunque la minería y la pesca han cobrado importancia en las últimas décadas, la forma de vida tradicional sigue marcando el ritmo en las áreas rurales. El equilibrio entre lo ancestral y lo contemporáneo es palpable en cada mercado, en cada ceremonia y en cada palabra pronunciada en las reuniones comunitarias. Esta dualidad no solo enriquece la identidad cultural del país, sino que también permite que Mauritania se mantenga firme frente a los desafíos del cambio global, preservando a la vez su esencia única y entrañable. Entre las numerosas tradiciones que adornan el paisaje cultural de Mauritania, destaca una costumbre que parece salida de un relato mítico, y que, sin embargo, forma parte integral del imaginario colectivo, la de las esposas del desierto y la tradición del placer secreto. Esta práctica, que ha perdurado a lo largo de los siglos, se encuentra en el corazón mismo de algunas tribus nómadas y se erige como un símbolo de poder y sabiduría en el contexto del matrimonio y las relaciones íntimas. En este singular entramado social, la voluptuosidad extrema se convierte en sinónimo de estatus y deseo. A diferencia de muchas culturas en las que la belleza se mide a partir de cánones occidentales o modernos, en ciertas comunidades mauritanas el cuerpo se celebra en toda su plenitud, y las formas curvilíneas se interpretan como un emblema de fertilidad, prosperidad y éxito. La tradición cuenta que, desde muy temprana edad, las mujeres son educadas en el arte del placer a través de enseñanzas secretas impartidas por ancianas que han dedicado sus vidas a dominar estas prácticas. Estas instructoras del placer, como son conocidas en el imaginario popular, son portadoras de un saber ancestral que trasciende la mera dimensión física para adentrarse en lo simbólico y lo espiritual. La preparación de las futuras esposas no se limita únicamente a la apariencia o a las habilidades culinarias, sino que abarca un amplio espectro de conocimientos sobre el arte de la seducción,
la comunicación no verbal y la manera de manejar las emociones en la intimidad. Según se dice, en reuniones privadas y en el aislamiento de las dunas, estas mujeres se congregan para recibir lecciones que les enseñan cómo transformar la intimidad en una experiencia de poder y deleite. La sabiduría transmitida no se encuentra en libros ni en tratados escritos, sino en el relato oral y en la vivencia compartida de generaciones. Cada gesto, cada palabra susurrada y cada movimiento aprendido es parte de una tradición que celebra el placer como una herramienta de empoderamiento femenino. En el contexto del matrimonio, estas enseñanzas cobran una relevancia especial. El matrimonio en estas tribus no es visto únicamente como la unión de dos personas, sino como un complejo acuerdo social en el que el placer, el poder y la belleza se entrelazan de forma simbiótica. La mujer, al dominar estos secretos, adquiere una posición de influencia y autoridad en el hogar, asegurando que la relación no se funda únicamente en la obediencia o en roles preestablecidos, sino en un intercambio de saberes y deseos que enaltece a ambos miembros de la pareja. Este enfoque, en el que la mujer tiene la última palabra, contrasta de manera sorprendente con otras tradiciones matrimoniales en las que el rol femenino ha sido históricamente limitado. La figura de la instructora del placer es, en muchos sentidos, una guardiana del conocimiento ancestral. Su papel no solo es educativo, sino también ceremonial. Durante las noches en que la luna se alza en todo su esplendor sobre el desierto, se realizan ceremonias secretas en las que se transmiten historias, se entonan cánticos y se celebran rituales que simbolizan la unión entre lo terrenal y lo divino. En estos encuentros, el cuerpo se convierte en un templo, y cada caricia en un acto sagrado que rinde homenaje a la vida y a la fertilidad. Los relatos que se cuentan en estas reuniones están impregnados de simbolismos que hablan de la dualidad entre el placer y el poder, entre el misterio y la revelación. Además, es importante destacar que esta tradición, aunque en apariencia ajena a los cánones modernos, se encuentra profundamente arraigada en la identidad de las comunidades que la practican. Lejos de ser un mero capricho o una excentricidad, la enseñanza del placer es una manifestación de la capacidad de adaptación y resiliencia de un pueblo que ha sabido encontrar en el arte de la intimidad un medio para equilibrar las exigencias de la vida en un entorno tan implacable como el desierto. En este sentido, las esposas del desierto son mucho más que un símbolo de sensualidad. Representan la fuerza, la sabiduría y la libertad de una cultura que ha sabido convertir la adversidad en una oportunidad para reinventarse y prosperar. Otra de las facetas sorprendentes de la cultura mauritana es la existencia del mercado de las esposas y los acuerdos no tan santos, un fenómeno social que ha sido objeto de numerosos rumores y leyendas. En ciertas regiones del país, el matrimonio se concibe no solamente como un compromiso emocional y religioso, sino como un contrato con cláusulas muy particulares que en ocasiones trascienden lo que tradicionalmente se entiende por unión matrimonial. En algunos festivales y mercados tradicionales, donde el comercio y la celebración se fusionan en un ambiente cargado de simbolismo, se lleva a cabo un ritual que implica la cesión simbólica de la mujer a un hombre de poder o influencia. Este acto, que a primera vista puede parecer controvertido, forma parte de una serie de acuerdos destinados a fortalecer alianzas y consolidar posiciones sociales dentro de la élite local. La mujer, en este contexto, se convierte en un símbolo de honor y de prestigio, y su presencia en estos acuerdos es vista como una manifestación de generosidad y sabiduría ancestral. El procedimiento es riguroso y está impregnado de un misticismo que solo quienes han formado parte de estas tradiciones pueden comprender en su totalidad. Las negociaciones se llevan a cabo en ambientes cargados de rituales y formalidades, donde cada gesto y cada palabra tienen un significado profundo. Los contratos, que en ningún momento se reducen a simples transacciones comerciales, son el reflejo de un sistema complejo en el que se entrelazan la honra, el placer y el poder. Los acuerdos, denominados en ocasiones, no tan santos por la manera en que difuminan la línea entre lo social y lo erótico, se celebran con una ceremonia que recuerda a los antiguos pactos tribales, en los que la fidelidad y la lealtad eran valores inquebrantables. Las historias que surgen de estos encuentros son muchas y variadas. Se habla de noches en las que, bajo el manto protector de la oscuridad del desierto, las barreras entre el protocolo y la pasión se desvanecen, dando paso a relaciones en las que el honor se mezcla con el deseo. En estos eventos, la mujer asume un rol activo y decisivo,
demostrando que su papel no se limita a ser una figura pasiva dentro de un contrato, sino que es la artífice de un equilibrio de fuerzas que rige la dinámica del poder. La dualidad de este acto, por un lado, el compromiso social, por otro, la liberación íntima se convierte en el epicentro de una tradición que, pese a las críticas y los malentendidos que pueda suscitar desde perspectivas externas, sigue siendo motivo de orgullo para aquellos que la practican. Es fascinante observar cómo, en un mundo donde muchas culturas han adoptado visiones más modernas del matrimonio, en Mauritania aún se preservan prácticas tan enigmáticas y ricas en simbolismo. Los rumores, transmitidos de boca en boca, hablan de encuentros llenos de sutileza y de acuerdos que se sellan con la promesa de lealtad y respeto mutuo. Los mercados, que en apariencia son escenarios de simple comercio, se transforman en espacios sagrados donde se reafirman las alianzas que han permitido a las comunidades sobrevivir a lo largo de los siglos en un entorno tan hostil. Cada transacción, cada cesión simbólica, es una manifestación de la compleja red de relaciones que sostienen la estructura social de estas tribus, donde el honor y el placer se funden en una danza ancestral que continúa evolucionando. Además de estas dos tradiciones tan singulares, las esposas del desierto y el mercado de las esposas, Mauritania es un país que encierra innumerables curiosidades y secretos que merecen ser explorados. En este apartado, profundizaremos en algunas de las costumbres, leyendas y manifestaciones culturales que hacen de este país un verdadero enigma en el corazón del Sáhara. La cocina mauritana es un reflejo de la fusión entre la herencia nómada y las influencias de las rutas comerciales ancestrales. Platos tradicionales como el tieboudien y el couscous se preparan con ingredientes locales que, a pesar de las condiciones adversas del desierto, logran conjugar sabores intensos y aromas cautivadores. Los mercados locales rebosan de productos autóctonos, desde dátiles y cereales hasta pescados frescos extraídos de los ríos que, en ocasiones, emergen en oasis remotos. Cada receta cuenta una historia, y cada comida es una celebración de la vida en medio de la aridez. Los métodos de cocción, heredados de generaciones, utilizan técnicas que maximizan el sabor y preservan la esencia de los ingredientes, haciendo de la gastronomía un verdadero puente entre el pasado y el presente. La arquitectura de Mauritania es otra ventana fascinante hacia su alma. Las casbas, fortificaciones de adobe y piedra, se erigen majestuosas en medio del desierto, recordándonos la habilidad de los antiguos constructores para transformar un entorno implacable en un refugio de belleza y seguridad. Estas estructuras, que han resistido el embate del tiempo y de las inclemencias climáticas, son un testimonio de la ingeniería ancestral y de la adaptabilidad humana. En cada rincón, se pueden apreciar detalles que hablan de una era en la que la estética y la funcionalidad se fundían para crear espacios donde la vida se desarrollaba a pesar de la adversidad. Las intrincadas decoraciones geométricas y los patios interiores, donde la luz del sol se filtra de manera casi mística, constituyen una parte vital del patrimonio cultural de Mauritania. La música en Mauritania trasciende el mero entretenimiento para convertirse en una forma de comunicación profunda y espiritual. Los trovadores, con sus versos melódicos, relatan historias de amor, pérdida y esperanza que se pierden en el viento del desierto. Instrumentos tradicionales como el tidinit y la ardín acompañan a las voces que, a través de la poesía, buscan rescatar la memoria colectiva de un pueblo que ha sabido conservar su esencia a lo largo del tiempo. Las reuniones en las que se comparten estos relatos no solo son eventos culturales, sino también momentos de conexión íntima con la historia y el sentir del país. La poesía, en este contexto, se erige como un medio para transmitir enseñanzas y valores, evocando imágenes y emociones que perduran en la memoria de quienes la escuchan. Entre las múltiples festividades que se celebran en Mauritania, destacan aquellas que honran a los espíritus del desierto y a los antepasados. Festivales de música, danza y poesía se llevan a cabo en escenarios naturales, donde la vastedad del paisaje se convierte en el marco perfecto para expresar la alegría y la resiliencia de un pueblo. Estos eventos, que suelen extenderse por varios días, reúnen a comunidades enteras que participan en rituales de purificación, danzas en círculo y ofrendas simbólicas a la tierra. La atmósfera festiva se carga de un misticismo especial, en el que cada paso, cada ritmo y cada cántico invocan la fuerza del pasado y la promesa del futuro. Más allá de las tradiciones específicas sobre el placer y el matrimonio, es interesante notar el papel fundamental que la mujer desempeña en la sociedad mauritana.
En un entorno marcado por desafíos ambientales y sociales, las mujeres han sabido ocupar espacios de liderazgo y decisión, demostrando una fortaleza que ha permitido a las comunidades prosperar en condiciones adversas. La transmisión del conocimiento, la gestión de los recursos del hogar y la participación activa en la toma de decisiones comunitarias son aspectos que resaltan la importancia de la figura femenina. Esta dualidad, donde la mujer es tanto guardiana de tradiciones como agente de cambio, es una de las claves para entender la complejidad y la riqueza cultural de Mauritania. La fe islámica, que se integra de manera armónica con las creencias preislámicas, es un pilar fundamental en la vida diaria de los mauritanos. Las mezquitas, dispersas por todo el territorio, no solo son centros de culto, sino también lugares de encuentro y reflexión para la comunidad. Los rituales religiosos se entrelazan con las tradiciones locales, creando un sincretismo que permite a los habitantes expresar su espiritualidad de formas muy diversas. Las enseñanzas religiosas se fusionan con las prácticas ancestrales, dando lugar a una cosmovisión en la que lo sagrado y lo profano conviven sin antagonismo, enriqueciendo la vida social y cultural de cada región. No podemos hablar de Mauritania sin adentrarnos en el mundo de sus leyendas. Relatos que se han transmitido oralmente a lo largo de generaciones hablan de seres míticos, oasis encantados y de espíritus guardianes que habitan en lo profundo de las dunas. Estas historias, que a menudo tienen tintes de realismo mágico, reflejan la manera en que los habitantes del desierto interpretan su entorno y le otorgan un sentido místico a los fenómenos naturales. Cada leyenda es un fragmento de la identidad cultural del país, un testimonio del poder de la imaginación y de la capacidad humana para transformar la realidad en un relato épico y simbólico. A lo largo de los siglos, Mauritania ha logrado tejer una narrativa en la que la modernidad se funde con la tradición de manera casi perfecta. En las ciudades, la arquitectura contemporánea convive con construcciones centenarias, y en las calles se pueden escuchar tanto las últimas tendencias musicales como los antiguos cantos que resuenan en el desierto. Esta dualidad se manifiesta en cada aspecto de la vida diaria, en la forma en que se organiza el comercio, en la educación y en los rituales que se celebran en comunidad. Los mercados modernos, que ofrecen desde tecnología de punta hasta productos artesanales, son un claro ejemplo de cómo el pasado y el presente se entrelazan para dar forma a una sociedad vibrante y resiliente. La juventud mauritana, influenciada por el acceso a las nuevas tecnologías y la globalización, sin embargo, nunca olvida sus raíces. Los jóvenes aprenden de sus mayores, no solo en términos de conocimiento técnico, sino también en el arte de preservar las tradiciones y valores que han definido a sus comunidades. En este proceso, las historias de las esposas del desierto y los relatos sobre el mercado de las esposas se convierten en parte del acervo cultural que se transmite a la siguiente generación. Así, la modernidad se reinventa a partir de la tradición, y cada avance tecnológico se ve acompañado de un profundo respeto por el legado ancestral. La complejidad de Mauritania reside en la intersección de múltiples influencias culturales y sociales. La ubicación geográfica del país, en el cruce de rutas comerciales históricas, ha permitido que convivan en su territorio tradiciones provenientes del norte y del sur, del árabe y del africano. Esta mezcla de influencias ha generado una sociedad plural en la que se valoran tanto las aportaciones externas como las raíces autóctonas. En la práctica, esto se traduce en una convivencia armónica entre diferentes comunidades, donde la tolerancia y la adaptabilidad son claves para la cohesión social. Uno de los aspectos más destacados es la manera en que se aborda el concepto de honor y dignidad. En muchas culturas, el honor se asocia a la rigidez de las normas y a la imposición de roles preestablecidos. En Mauritania, sin embargo, el honor se vive de forma dinámica, enmarcado en la libertad de expresión y en la capacidad de negociar acuerdos que, aunque puedan parecer ambiguos a ojos externos, representan un balance entre el deber y el deseo. Las negociaciones en el mercado, la transmisión de conocimientos secretos y la celebración de festividades sagradas son todos ejemplos de cómo el honor se adapta a las realidades cambiantes de la sociedad mauritana, sin perder su esencia. El legado de los rituales ancestrales en Mauritania no se limita únicamente a las prácticas privadas o a los acuerdos matrimoniales. Su influencia se extiende a la configuración misma de la identidad nacional. Las ceremonias que marcan el inicio de la vida adulta, las danzas que celebran la fertilidad de la tierra y los cantos que evocan la grandeza de los ancestros son elementos que definen el espíritu del pueblo.
Estos rituales no son meros actos simbólicos, sino que constituyen la columna vertebral de una tradición que ha permitido a la comunidad enfrentar los desafíos del tiempo. Cada ceremonia, cada ritual, se convierte en un recordatorio de la capacidad del ser humano para transformar la adversidad en arte, y para convertir el sufrimiento en una fuerza creativa que une a la comunidad. La transmisión de estos rituales, de generación en generación, es un acto de resistencia y de afirmación cultural que, a pesar de la influencia de la globalización, sigue siendo un pilar fundamental en la vida de los mauritanos. Al adentrarnos en el futuro, es imposible no preguntarse cómo se mantendrán vivas estas tradiciones en un mundo cada vez más interconectado y cambiante. Mauritania, con su riqueza cultural y su espíritu resiliente, parece estar preparada para enfrentar los retos de la modernidad sin renunciar a su esencia. La clave, sin duda, reside en la capacidad de adaptación y en la preservación consciente de un legado que se ha forjado a lo largo de siglos de historia. Los jóvenes, que hoy tienen acceso a herramientas digitales y a una visión global, también son los custodios del saber ancestral. La tecnología, en este contexto, no se presenta como una amenaza, sino como un aliado para difundir y preservar las tradiciones. Proyectos culturales, documentales y foros virtuales están surgiendo con el objetivo de dar a conocer al mundo la riqueza de una cultura que se niega a desaparecer. La fusión entre lo antiguo y lo nuevo es, por tanto, una de las apuestas más audaces, a la vez, esperanzadoras para el futuro de Mauritania. Hemos recorrido juntos un camino fascinante por los rincones más enigmáticos de Mauritania, descubriendo desde la majestuosidad de sus paisajes hasta las tradiciones más singulares y enigmáticas que han desafiado el paso del tiempo. Desde la inusual práctica de las esposas del desierto, que eleva la voluptuosidad y el placer a la categoría de sabiduría ancestral, hasta el enigmático mercado de las esposas y los acuerdos no tan santos, que transforman el matrimonio en un complejo entramado de honor, deseo y poder. Cada aspecto de la vida en este país revela la capacidad de sus gentes para reinventar la tradición sin perder la esencia de su identidad. Pero la historia de Mauritania no se detiene aquí. Las curiosidades que rodean a este país son tan numerosas y diversas como sus dunas, y cada una de ellas abre una ventana hacia un mundo donde la historia, la fe, la gastronomía, la arquitectura y la música se funden en una sinfonía de vida y resiliencia. Desde los relatos épicos de las casbas hasta las melodías que nacen en el alma del desierto, cada fragmento de esta narrativa cultural nos invita a reflexionar sobre la capacidad humana para transformar la adversidad en una fuerza creativa y vital. Si este viaje por el fascinante universo de Mauritania te ha despertado la curiosidad y el deseo de conocer más, te invito a sumergirte en cada uno de estos aspectos en detalle. Cada historia, cada costumbre, es un tesoro que merece ser descubierto. Y estoy seguro de que a medida que profundices en estos relatos, encontrarás conexiones insospechadas y aprendizajes que te acompañarán a lo largo de toda la vida. Para quienes desean ir más allá de lo evidente y explorar los matices que configuran la identidad mauritana, a continuación se detallan algunas de las curiosidades adicionales que hacen de este país un mosaico de culturas y tradiciones únicas. Mauritania es un crisol lingüístico donde conviven diversos idiomas y dialectos. El árabe, que es lengua oficial y de liturgia, se mezcla con idiomas bereberes y lenguas de origen negro-africano, reflejo de las migraciones y mezclas culturales que han marcado la historia del país. Esta diversidad lingüística no solo enriquece la comunicación cotidiana, sino que también se refleja en la poesía, la música y la narración oral, elementos fundamentales para la identidad colectiva. La tradición del relato oral es una práctica venerada en cada rincón de Mauritania. Los ancianos, que poseen un conocimiento vasto sobre la historia y las leyendas del desierto, se reúnen en las noches estrelladas para narrar historias que han pasado de generación en generación. Estos relatos, cargados de simbolismo y de enseñanzas morales, son una fuente inagotable de sabiduría y una manera de preservar la memoria colectiva de la comunidad. Ha sido un honor compartir contigo este viaje por la historia, la cultura y las tradiciones de Mauritania. Espero que, al concluir estas líneas, sientas el mismo asombro y admiración que inspira este país, y que te animes a seguir descubriendo las maravillas que el mundo tiene para ofrecer. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tus comentarios y compartir este vídeo con aquellos que, como tú,
Desean ampliar su horizonte cultural y conocer las historias que hacen de nuestro planeta un lugar tan extraordinario. Hasta la próxima y que la curiosidad siempre te guíe en cada paso de tu camino.